Bueno, entonces hoy vamos a seguir viendo eh, energía, ¿no? Empezamos a ver en la clase anterior, empezamos a unir los conceptos de trabajo y de energía. Y bueno, habíamos llegado primero a un teorema que era el teorema del trabajo y la energía, donde relacionábamos el trabajo con el trabajo, digamos, de fuerzas externas con la energía cinética, con el cambio de la energía cinética. Y entonces ya eso nos planteaba algo interesante, o sea, un poco estuvimos viendo en la clase anterior que, o sea, que habíamos encontrado, digamos, expresiones para el trabajo eh, digamos, de la fuerza gravitatoria, el trabajo que realiza la fuerza de gravedad o el peso. Y bueno, eso lo víamos o hicimos posible de expresar ese trabajo en función de dos magnitudes que eran la energía potencial inicial y la energía potencial final. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de gravedad uno lo puede encontrar muy fácilmente simplemente a partir de la energía potencial gravitatoria, que la definición es esta, que es simplemente la masa por la gravedad por una cierta posición, ¿no? Y como comentábamos un poco en la clase anterior, esta posición, por supuesto, que es un poco relativa a dónde nosotros ubiquemos el cero de energía o el cero de la energía potencial. En el caso de la energía cinética, por supuesto, de alguna manera un poquito más avanzado, pero va a depender del sistema de referencia, pero sí, pero es un poquito más delicado y no lo vamos a ver ahora. O sea, pues, obvio que si un sistema se está moviendo y yo también me estoy moviendo junto con el sistema, con respecto a mí se mueve con velocidad cero. Pero es un detalle que quizás veamos en algún otro momento. Pero es más fácil de visualizar que la energía potencial eh, es simplemente un valor relativo a una determinada posición, porque si yo defino mi cero en un determinado lugar, por ejemplo, al nivel de suelo en la Tierra, bueno, ese sería mi cero de energía potencial. Si voy subiendo, entonces se va incrementando esa energía potencial porque voy ganando altura, y eso es lo que me dice simplemente esta expresión. Y entonces el trabajo, fíjense que lo escribíamos como menos la variación de la energía potencial. Y esto va a ser importante después para que lo veamos. O sea, el menos este que significa, porque el delta UG va a ser simplemente eh, mg, digamos, la posición final, menos mg, la posición inicial. Por lo tanto, el delta este es final menos inicial, y entonces, por lo tanto, yo tengo que, para encontrar ese trabajo, habíamos visto que es menos de esa variación. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando estuvimos viendo el caso de la fuerza elástica. Habíamos hablado primero de qué cosas eran las fuerzas variables, que en general uno puede encontrar que el trabajo para una fuerza que es variable es el área debajo de esta curva o de este gráfico, que sería el gráfico de fuerza con posición, ¿no? O cómo la fuerza cambia según la posición. Por lo tanto, ahí uno ya encuentra algo que en la ayudantía ustedes van a hacer un problemita de esto. Este viene también, van a tener ayudantía. Y por lo tanto, esa es otra manera. Cuando tengo una fuerza que es variable, encontrar a partir del gráfico del trabajo es simplemente encontrar el área. Es muy, muy sencillo. Obvio, sencillo cuando la figura sea fácil. Si es una curva un poco extraña, o voy a tener que integrar o voy a tener que hacerlo numérico. Pero en los casos que veremos nosotros, digamos que son rectas o cosas lineales, encontrar el área debajo de la curva es relativamente sencillo. Entonces, esa era una definición que tiene que quedarle claro. O sea, que el trabajo para fuerzas en general, ¿no? En general, no solo para fuerzas variables, sino en general, el trabajo está asociado a el área debajo de esta curva de fuerza contra posición o desplazamiento. Entonces, nosotros habíamos hecho un ejemplo de este trabajo para una fuerza que tuviera un comportamiento variable con la posición, que es la fuerza elástica que habíamos visto, que tiene este comportamiento que, por supuesto, a medida que X es mayor, la fuerza también gana en magnitud. La magnitud de la fuerza se incrementa, ¿no? Bueno, puede ser positiva o negativa, pero la magnitud se incrementa con la posición. Mientras más alejado estoy de esa posición de equilibrio, mayor es la fuerza
y esa fuerza generalmente, entonces, por el signo menos, va en sentido contrario. Entonces, haciendo un poquito de magia, entre comillas, o calculando el área que estaría debajo de esta curva, que sería esta recta, ¿no? Que sería menos K por X, K sería la pendiente de este gráfico, o menos K sería una pendiente negativa en este caso, y encontrando esa área, que la podemos encontrar tanto de manera gráfica, simplemente, o integrando, como de alguna manera traté de encontrarlo. O sea, uno la puede encontrar a partir de expresiones como esta, o la puede obtener integrando, que es una integral que es relativamente sencilla. Habíamos llegado a que entonces el trabajo que realiza el resorte también lo podíamos expresar en función de una magnitud final menos una magnitud inicial, y esta magnitud le llamamos también energía potencial elástica, que sería una energía potencial elástica inicial menos una energía potencial elástica final. Entonces, esto es un poco lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, esto le llamamos energía potencial elástica, y entonces el trabajo que realiza el resorte también tiene la misma estructura que el trabajo que realiza la fuerza de gravedad, que lo podemos escribir en función de esta energía potencial elástica como menos la variación de la energía potencial elástica. Y entonces en los dos casos es exactamente lo mismo. Entonces, estas dos fuerzas, estos dos tipos de fuerzas, le llamábamos fuerzas conservativas, y y estaban caracterizadas, digamos, por algunas propiedades que habíamos visto, como que el trabajo no depende de la trayectoria. Digamos que esa es la, la propiedad más importante. El trabajo no depende de la trayectoria. Puedo expresar ese trabajo en función de una energía potencial, y entonces simplemente calcular el trabajo como la variación de esa energía potencial entre dos puntos determinados. Entonces los dos tienen el mismo tipo. Entonces estas fuerzas se le llaman fuerzas conservativas, y digamos que nos permiten de alguna manera facilitar el cálculo. De alguna manera el trabajo que realiza estas fuerzas, entre comillas, no se pierde, sino que es reversible. O sea, yo puedo, y eso por ejemplo lo vemos cuando tiramos una pelota hacia arriba, no sé, el trabajo que hace, digamos, el trabajo negativo que haría la fuerza de gravedad después se transforma en positivo, y cuando tengo una trayectoria cerrada, ese trabajo se hace cero, porque regreso al punto inicial. Y por definición, si tengo un punto final igual al punto inicial, cuando reste, me queda cero. O sea, es un poco lógico por la definición. Aquí yo le había puesto un resumen de esta propiedad. O sea, que el trabajo es cero en una trayectoria cerrada, que no depende de la trayectoria, por supuesto. Y entonces, también habíamos hablado de fuerzas no conservativas. Estas eran fuerzas conservativas. Entonces, el caso de fuerzas no conservativas, que sería el ejemplo más claro, es la fuerza de roce, donde el trabajo, por supuesto, sí depende de la trayectoria. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago un movimiento de un cuerpo, imagínense que estoy mirando desde arriba, ¿no? Que esté moviendo este cuerpo o este bloquecito por esta trayectoria, o lo esté moviendo por esta trayectoria. Por supuesto que cuando llegue a esa posición, la fuerza de roce o el trabajo que realiza la fuerza de roce es distinto por los dos caminos, por el camino, digamos, 1 o por el camino 2. Es distinto porque, digamos, la distancia recorrida es distinto. Y el trabajo es la fuerza o menos, porque el trabajo en la fuerza de roce siempre es contrario a la dirección de movimiento. El trabajo sería menos FR por D, y aquí depende de esa trayectoria, porque mientras más camino, mientras más se desplaza el cuerpo, mayor es el trabajo negativo que hace la fuerza de roce. Por lo tanto, aquí en las fuerzas no conservativas no es válido aquello de que la trayectoria no importa. Aquí la trayectoria sí importa, ¿ok? Entonces digamos que es una diferencia bien grande. Y aquí tampoco puedo expresar esto en función de por ende, por lógica, no puedo expresar esto en función de una determinada energía potencial. Entonces, bueno, les comenté un poco qué era qué cosa es potencia, cómo se definía potencia, y digamos que está un poco relacionado con esto del trabajo. Y bueno, habíamos hecho un ejemplo donde teníamos una situación
donde un péndulo se deja caer desde el punto A hasta un punto B, y entonces nos pedían calcular cuánto sería la rapidez por ese punto. Y eso lo habíamos resuelto de alguna manera por energía, diciendo que en el punto A yo lo que tenía era pura energía potencial gravitatoria, solo eso. Y mi energía cinética era cero. Esto es un cero. Pero en el punto B, que lo voy a definir como mi cero, porque como les decía hace un rato, yo puedo definir mi cero energía donde yo quiera, defino mi cero energía en B, entonces ahí la energía potencial entonces es cero. Y entonces aquí es pura energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por supuesto, estos dos son iguales, porque la energía, como vamos a ver hoy, la energía simplemente se transforma de una a otra, la energía no se destruye. Incluso en el caso de cuando hay fuerza de roce, esa energía se transforma en otro tipo de energía que sería una energía de tipo térmica, no sé, las superficies se calientan o cosas así por ese estilo pasan, pero la energía de alguna manera no es que se destruya, sino que se transforma en otro tipo de energía. Entonces, bueno, habíamos resuelto esto un poco. Quizás sería bueno que ustedes revisaran esto, que vean ahí de dónde salen todas las cosas. No sé, generalmente a ustedes lo que más problema le puede causar es encontrar esa altura en función de L, el coseno y cosas por ese estilo, pero es matemática. Yo lo que quiero es que ustedes se enfoquen en la física, ¿no? Que estaría detrás. Y hoy vamos a entender un poquito más este problema, ¿no? Y bueno, aquí teníamos un pequeño ejercicio que, que lo podemos hacer, pero lo teníamos para el final de la clase anterior, pero lo vamos a hacer después entonces, al final de esta clase, para no complicarnos tanto, pero es simplemente aplicar lo que habíamos visto y tener un carrito con una cierta velocidad y que tiene una rampa, entonces hay como ver cómo va cambiando la energía cinética, la energía potencial, y cuando eh, llega y comprime el resorte, hasta dónde lo comprime. Bueno, eso lo podemos ver hoy un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, bueno, hoy vamos a ir un poquito más allá, simplemente seguimos con lo mismo, pero vamos a un poco definir ya de alguna manera esto que se conoce como energía mecánica, que un poco lo habíamos estado intuyendo o lo estábamos introduciendo en clases anteriores o en la clase anterior, donde decíamos que esta energía mecánica estaba compuesta por la energía cinética, ¿no? Estaba además compuesta por la energía potencial gravitatoria y también pudiera estar compuesta, depende de la situación, no siempre hay resorte, pero cuando hay un resorte, pudiera estar compuesta además por la energía potencial elástica. O sea, que esté presente una o la otra, o las tres, o dos, o una sola, va a depender de la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo un poco rebuscado, puede ser, como ustedes quieran llamarle, que tenga una pequeña masa conectada a un resorte y que esté un poco estirado, bueno, ahí voy a tener cierta energía potencial elástica asociado al al estiramiento que tiene el resorte, voy a tener una cierta energía potencial gravitatoria debido a la altura que tiene con respecto al suelo, que tiene mi masa, y si además esa masa se está moviendo con una cierta velocidad, aquí voy a tener una cierta energía cinética. Por lo tanto, estos serían todos los tipos de energía que pudiera tener un cuerpo. Y repito, que estén presentes tres o dos va a depender, por supuesto, de la situación. ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, un pequeño ejemplo de esto. Y entonces, como les decía, estábamos asociando la energía cinética al movimiento. Estábamos también asociando la energía potencial a los dos tipos de energía potencial que tenemos aquí. Uno sería la energía potencial gravitatoria y el otro sería la energía potencial elástica. Y como vimos, y un poco que lo estamos recordando ahí en ese recuadro, como vimos, las fuerzas conservativas, estos dos tipos de energía están asociados a fuerzas que son conservativas. En este caso serían la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Entonces tenemos
tres tipos de energía y estábamos asociando esas dos energías a dos fuerzas determinadas. Entonces, eso nos permite, eso nos permite ahora un poco generalizar esto un poco. Si nosotros le llamamos entonces a esto a energía mecánica, nosotros podemos establecer, digamos, un principio, un teorema que digamos que es relevante, que por supuesto que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. Entonces, cuando yo tengo una energía mecánica, entonces esa energía, eh, como estuvimos un poco viendo, se puede transformar de un tipo a otro, pero no se va a destruir. Siempre la suma de esas tres energías, en este caso, va a ser una constante. O sea, y vamos a verlo ahora un poco en detalle. Entonces, fíjense que es lo que habíamos visto en la clase anterior. Un poco ya yo les había adelantado un poco esto. Si yo tengo, en general, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto el teorema este del trabajo y la energía, ¿no? Y la energía cinética, que decíamos que el trabajo que se realizaba por las fuerzas externas, este trabajo total está compuesto por todas las fuerzas que pueden realizar trabajo, ¿ok? Este trabajo que está aquí. Vamos a ocupar las potencialidades que tiene. Este trabajo que está aquí, el trabajo total este, es el trabajo de todas las fuerzas externas. Y ese trabajo uno lo puede separar, o lo podemos separar sin ningún tipo de problema, en un trabajo asociado a fuerzas que sean de tipo conservativas y a un trabajo que sea a fuerzas de tipo no conservativas. Los dos trabajos. Entonces, o sea, lo puedo separar porque quiero, o sea, digamos, agrupo las fuerzas conservativas y las no conservativas. Eso lo podemos hacer sin problema, siempre que conozcamos todas las fuerzas que están. O sea, por ejemplo, tenemos un problema donde tenemos fuerza de gravedad y fuerza de roce. Bueno, la fuerza de gravedad ya sabemos que es una fuerza conservativa y la fuerza de roce no. Entonces ahí ya podemos hacer esa separación. Entonces, tenemos el trabajo total lo separamos de esas dos maneras y como ya conocíamos que el trabajo de la fuerza conservativa lo podemos escribir como menos la variación de la energía potencial de cada uno, o sea, de cada uno de los potenciales asociados a cada una de las fuerzas. Este sería el potencial asociado a la fuerza de gravedad, este sería el potencial asociado a la fuerza elástica. Entonces, tenemos que ese trabajo de las fuerzas conservativas lo podemos escribir como menos la variación de la energía potencial gravitatoria menos la variación de la energía potencial elástica. Entonces, fíjense que ahí ya nos va a quedar una expresión y ya ustedes se lo están imaginando, a que esto lo puedo, digamos, este término que tenemos acá, lo podemos escribir entonces como que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a ¿quién? A la variación de la energía mecánica. Y así tan sencillo y digamos, y de alguna manera tan general. Estamos diciendo entonces que, fíjense que estos dos términos que estaban negativos los pasamos positivos para el lado derecho y me queda esta expresión, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica. Entonces, fíjense qué bonito, qué interesante me queda, que simplemente si tengo fuerzas no conservativas en mi sistema, bueno, esto es igual a la suma de esto. Y por supuesto, esto lo puedo escribir como la variación, si defino la energía mecánica de esta manera, ¿no? Por supuesto que la variación de la energía mecánica va a ser igual a la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial gravitatoria, más la variación de la energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces eso me lleva a esta expresión, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Y entendiendo por energía mecánica la suma de estas tres. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo muy claro, sí o no? ¿Algún comentario? ¿Algo? Bueno, Profe, continuemos. ¿Sí? el peso también sería una fuerza conservativa, ¿cierto? O sea, cuando yo digo fuerza de gravedad estoy hablando del peso. Claro, ya, ya. Gracias. ¿Ok?
Recuerden que, o siempre les he dicho, que a veces yo le llamo fuerza de gravedad para que quede bien claro que es el origen es de la atracción de la Tierra con el cuerpo, ¿no? Y que en algunas ocasiones el peso aparente puede ser un poquito distinto a lo de la fuerza de gravedad, sobre todo cuando estamos en el famoso ascensor que estuvimos viendo, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos a esto, ¿no? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es esto, la variación de la energía mecánica. Entonces, eso, por supuesto que si uno piensa que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, entonces, primero podemos decir que si no hay fuerzas, si no hay fuerzas no conservativas, o sea, cuando no hay fuerza de roce, por ejemplo, entonces la variación de la energía mecánica es cero, porque el trabajo de fuerzas no conservativas sería cero si no están presentes. Esa sería, digamos, una primera situación cuando tengo solo en mi sistema actuando fuerzas conservativas. No sé, una pelota está cayendo desde cierta altura, ¿no? Esto aquí, eh, eh, cuando cae, ahora lo veremos en detalle, cuando cae, aquí solamente, si desprecio de roce con el aire, por supuesto, si desprecio de roce con el aire, cuando cae la pelota, simplemente hay una transformación de energía mecánica de una a otra, pero la energía mecánica total es constante, es la misma siempre, ¿ok? Y eso es muy útil a la hora de resolver problemas. Ahora, cuando tengo fuerzas no conservativas, bueno, entonces la variación de la energía mecánica entonces igual al trabajo de esas fuerzas no conservativas. Y por supuesto que si ese trabajo es menor que cero, ¿eso qué implica? O sea, si tengo una fuerza no conservativa que hace eh, eh, si tengo una fuerza no conservativa que hace trabajo y lo hace negativo, entonces eso me va a implicar a que la variación de la energía también va a ser negativa. Quiere decir que la energía mecánica va a disminuir. Eso no quiere decir que la energía mecánica se destruya, sino que la energía mecánica se transformó en otro tipo de energía que puede ser, como decíamos, un poco de energía térmica, ¿no? Entonces, como Julio pregunta, bueno, si el trabajo puede ser negativo, la energía puede serlo. Bueno, la energía, por ejemplo, la energía cinética siempre es positiva por definición, ¿no? Pero la energía potencial pudiera ser negativa, porque yo puedo definir mi sistema de referencia aquí en cero, porque quiero, y, y la Tierra está en este punto, y si el cero está aquí, yo lanzo algo en esta posición y cae, bueno, en este tramo aquí la energía potencial puede ser negativa, pero es un problema de magnitud, pero recuerden que siempre lo que nos interesa es el cambio de la energía, ¿no? La variación, generalmente lo que importa, por lo tanto, da lo mismo que sea positiva o que sea negativa. Por definición tampoco la energía potencial elástica puede ser negativa porque es un medio de K por X cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, si esta constante es positiva, el X cuadrado por definición, aunque tengamos una coordenada X negativa, el X cuadrado ya me lo hace positivo. Pero si, por ejemplo, la energía potencial pudiera ser negativa. Entonces, eh, lo que les estaba contando entonces ahora es que de esta expresión yo llego a que si hay un trabajo de fuerzas no conservativas que generalmente es negativo, el trabajo de esas fuerzas no conservativas, pudiera ser positivo también, pero pudiera ser negativo, eso me va a implicar que si ese trabajo es menor que cero, eso me va a implicar que la variación de la energía mecánica entonces es menor que cero, o sea, pierdo energía mecánica. Mi energía mecánica final es menor que la energía mecánica inicial. Y, repito, se transforma de energía mecánica a otro tipo de energía que puede ser térmica o la energía interna del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, veamos este primer ejemplo que es un poco lo que les comentaba. Vamos a suponer que inicialmente yo tengo una cierta esferita a una altura h sobre el nivel de, aquí estaría la Tierra. Entonces, inicialmente, ¿qué energía tengo? Bueno, toda, si pongo mi cero energía aquí, o mi cero de la coordenada I, entonces, en el momento inicial, bueno, ya ustedes deben saber cuánto es la energía potencial gravitatoria, pues va a ser mgh, como tengo aquí, ¿no? Y ese va a ser
en el punto A, ¿no? Sigamos, y esto un poco le estuve comentando en la clase anterior, pero siempre que vayan a resolver problemas de esto, es muy útil hacer los dos puntos y ver cuáles son las energías en esos puntos, qué es lo que conozco de cada punto. Entonces, en el punto A, yo tengo que la única energía que tengo es esta energía potencial gravitatoria. Es la única. Entonces, de alguna manera, si uno quiere hacer un gráfico de energía, ¿no? En función, bueno, ahorita veremos alguna animación que les tengo, pero si uno quiere hacer un gráfico de esta energía en función del tiempo, cómo va evolucionando a partir de distintos momentos, pero entonces inicialmente toda la energía que tengo es energía potencial gravitatoria. Sería la energía en mi punto A. Ahí tendría ese gráfico de barra, me estaría diciendo que la energía es puramente energía potencial gravitatoria. Si ahora analizo otro punto, que le voy a llamar el punto B, que está justo en la mitad de la altura, en H medio. Entonces, bueno, si quiero hacer el gráfico para ese punto B, bueno, entonces aquí ya tengo que considerar, además de la energía potencial gravitatoria, tengo que considerar la energía cinética que va adquiriendo la pelotita cuando va cayendo. Entonces, fíjense que en punto A yo tengo mgh, pero en el punto B voy a tener una energía potencial gravitatoria que va a ser mgh medios, y voy a tener una velocidad que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y uno puede encontrar cuánto va a ser esta velocidad, ¿no? Porque, como les decía, aquí no hay ninguna fuerza, eh, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, por lo tanto, la variación de la energía mecánica es cero. Y si la variación de la energía mecánica es cero, significa que la energía mecánica es igual a una constante. Y si es una constante, significa que la energía que hay en A es igual a la energía que hay en B. Por lo tanto, la energía que hay en B, esto lo podemos resolver fácil. La energía que hay en B, ¿cuánto va a ser? Además de esta expresión que está aquí, ¿cuánto va a ser la energía en B? Pues va a ser igual a la energía que tengo en A. Por lo tanto, yo pudiera escribir que mgh, o vamos a hacerlo bien, no, esto es lo que quería borrar. Vamos a hacer esto un poco para que les quede claro. O sea, la energía en A tiene que ser igual a la energía en B. ¿Está claro? Porque eso es lo que me dice la conservación de la energía. Y la energía en A es mgh, y la energía en B entonces va a ser mgh medio, porque estoy en la mitad de la altura, este es h medio, y esto más un medio de la masa por la velocidad que tengo en B al cuadrado, que no la conozco. ¿Ok? Pero esto entonces lo puedo resolver para VB, puedo encontrar una expresión. Fíjense que aquí puedo trasladar este mgh medio para acá, me queda un mgh medio, con el 2 se me simplifica, las m se me simplifican, y me va a quedar raíz de g por h, que era la expresión que está aquí. O sea, ustedes, aquí está un poco que de alguna manera puesto de manera directa, pero la forma de obtenerlo es simplemente resolviendo para la velocidad en B a partir de esta expresión que nos está igualando la energía que hay en A y la energía que hay en B. ¿Todos entendieron? ¿Sin problema? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, y ya en el último caso, cuando la pelotita está en C, que sería cuando ya llegó al suelo, entonces voy a tener que la energía es puramente energía cinética, sería la energía en C, aquí sería puramente energía cinética, y sería, digamos que igual a un medio de la masa por una velocidad en C al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya aquí ya no tengo ninguna energía potencial porque estoy en cero, toda la energía se me convirtió en esto, entonces simplemente puedo encontrar cuánto vale mi velocidad igualando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado con
la energía que tengo en A, que sería mgh. Y eso me da que la velocidad en C sería la raíz de 2gh, ¿no? Que sería un poco lo que nosotros también aprendimos en cinemática. Pero aquí uno lo tiene de una manera muy sencilla, muy fácil, ¿ok? Entonces, hemos encontrado, entonces, o ya aquí tenemos, digamos, estos tres instantes y vemos cómo esto va evolucionando. Ahora, veamos ahora, bueno, lo que va a pasar si tenemos un determinado cuerpo y cuando la variación de la energía mecánica es distinta de cero, o sea que la energía mecánica no es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a tener aquí el trabajo de fuerzas no conservativas va a ser distinto de cero. Entonces digamos que voy a tener este cuerpo que está sobre una superficie y lo más probable entonces que esa superficie tenga un coeficiente de roce y entonces inicialmente la energía mecánica que tenemos, la energía que tenemos es puramente energía cinética. Estamos, digamos, a nivel de suelo, no me interesa la energía potencial, no hay energía potencial porque todo el movimiento es en el plano y la energía potencial, digamos, de alguna manera es constante a lo largo de toda la trayectoria, por lo tanto no me interesa. Constante o cero, como quiera, pero es una constante porque estamos a la misma altura y no la considero. Entonces, la energía inicial es puramente energía cinética. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo ponga ese cuerpo en movimiento? Bueno, pues lo que va a pasar es que al existir un cierto roce, al existir un cierto trabajo de las fuerzas de rozamiento, de roce, entonces lo que va a pasar es que la energía mecánica me va a disminuir el valor, o sea, yo voy a tener una energía cinética que inicialmente va a estar representada por esta barra y que cuando pasa un tiempo, cuando llegué a B, después que recorrí una cierta distancia D, eh, el, el, esta pérdida que está aquí, entre comillas, se produce se debe al trabajo de la fuerza de roce. Por supuesto que la velocidad en B va a ser menor que la velocidad en A, esta velocidad en B va a ser menor que la velocidad en A, y eso me lleva a que, por supuesto, que la energía que tengo en A va a ser mayor que la energía que tengo en B. Energía mecánica, ¿ok? La energía mecánica que tengo en A va a ser mayor que la energía mecánica que tengo en B porque eso se transformó, digamos, o esa energía disminuyó debido al trabajo de estas fuerzas no conservativas, ¿ok? Entonces, bueno, si uno eventualmente deja que esto siga evolucionando, va a llegar un momento en que la fuerza, o sea, la fuerza de roce va a hacer que se detenga, o el trabajo de la fuerza de roce va a hacer que se detenga, y llega un momento en que esto, digamos, en este punto C, un punto C hipotético, yo tengo velocidad igual cero. Entonces eso va a simplificar que ya en C mi energía mecánica completa va a ser cero, y entonces toda la energía mecánica se transformó disminuyó debido al trabajo de la fuerza de roce. ¿Ok? Espero que esté claro, porque estos son conceptos que generalmente son fáciles de entender. Entonces, bueno, uno pudiera, y ya nosotros digamos tenemos las herramientas para hacerlo, uno pudiera calcular cuánto es el trabajo de esta fuerza de roce. Nosotros sabemos que la fuerza de roce, ¿quién es? Bueno, la fuerza de roce generalmente sería, o sea, la fuerza de roce sería la normal por el coeficiente de roce, en este caso, coeficiente de roce cinético, y la normal, como estamos, no hay ninguna otra fuerza excepto la fuerza de gravedad, la normal es exactamente en este caso igual a mg, y recuerde que no siempre la normal es igual a mg, tienen que analizarlo, en este caso sí, porque solamente está la normal apuntando hacia arriba, la fuerza de gravedad hacia abajo y estaría la fuerza de roce que estaría aquí. Y por supuesto, no hay ninguna otra fuerza, ¿ok? Cuando el cuerpo inicialmente se le dio un cierto empujón, eso fue una fuerza inicial, pero nosotros estamos asumiendo que ya tiene una cierta velocidad inicial, por lo tanto, no nos interesa cómo adquirió esa velocidad inicial. Por lo tanto, esas son las únicas tres fuerzas que actúan sobre mi sistema. La normal, la fuerza de gravedad y la fuerza de roce. Y por lo tanto, la normal de aquí sale que es igual al peso, a la fuerza de gravedad, y la fuerza de roce, por definición, es la normal por mu. Entonces uno puede encontrar que el trabajo de esta fuerza
de roce, entonces va a ser igual a ¿quién? A menos. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? ¿Alguien que me diga? Porque va en dirección contraria al movimiento. Exacto, porque la fuerza de roce y D, que sería el vector, recuerden que la definición de trabajo, cuando la fuerza es constante, lo escribimos así, como el producto punto de F con D, y si F va hacia atrás, o sea, 180 grados con respecto a la dirección, el coseno de ese ángulo es el coseno de 180 es menos 1, y por lo tanto son contrarios. Entonces, de ahí sale ese signo menos. Por lo tanto, digamos que en el punto B, la energía mecánica que tengo menos la energía mecánica en A va a ser igual al trabajo de esa fuerza de roce, digamos, cuando se desplazó esa distancia D. Y por supuesto que la energía en C menos la energía en A va a ser igual al trabajo, digamos, de toda esa distancia, ¿no? Por supuesto, esta energía en C ya vimos que era cero, pero de alguna manera, bueno, aquí uno llega incluso a que, por supuesto, que la energía de A, si asumimos que esto es cero, que la energía de A, ya quitando los signos, va a ser exactamente igual a lo que le quitó el roce, ¿no? Que sería este D más L, ¿no? Entonces aquí llegamos, en principio, en un caso hipotético, aquí nosotros tendríamos un problemita que es fácil de resolver. Por ejemplo, si tengo una determinada constante de roce de un cuerpo de una masa tal, que tiene una cierta energía cinética o tiene una cierta velocidad inicial, bueno, cuánto se desplaza en la superficie, bueno, aquí fácilmente uno puede sustituir aquí los datos y encontrar cuánto es lo que se desplaza el cuerpo antes de, hasta que llega hasta que se detiene, ¿no? Entonces digamos que esa es la manera en que se resolvería este problema. Entonces, bueno, espero que les haya quedado bien claro esto. Entonces, Profesor, sí, dos imanes que se atraen entre sí, ¿tendría energía potencial por eso? o sea, es que uno tendría que separar dos situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú tienes un sistema que, digamos, hay una fuerza externa que se lo realiza, ¿no? O cuando está el sistema compuesto por los dos entes que uno se realiza una fuerza mutua ante el otro, ¿no? Entonces, un sistema, digamos, se conoce como un sistema de muchas partículas, de muchos cuerpos. Entonces, digamos que cuando después vamos a verlo, ¿no? Que el trabajo de un sistema de todas las fuerzas externas va a ser cero, ¿no? Porque no sé, es como que yo te hago trabajo a ti, tú me haces a mí, cuando lo sumes, el trabajo va a ser cero, ¿entiendes? Eh, entonces, eh, eso lleva después a otras cosas que veremos cuando analicemos sistemas con muchas partículas. Uno pudiera analizar, por ejemplo, el caso cuando de un imán solo sujeto a un determinado campo magnético. Ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero cuando estás mezclando tanto el origen como la fuente en el mismo sistema, ahí entonces tienes un sistema que es complejo y entonces, o compuesto, y el trabajo total que hacen toda la fuerza va a ser cero. O sea, o tú puedes decir de alguna manera que cómo vas a definir ahí una energía, ¿no? No sé si se entendió. Claro. Pero un imán con un metal entonces. Claro, entonces el imán puede generar, claro, puede generar un trabajo, o por supuesto, esa fuerza magnética genera movimiento y genera un trabajo, y uno puede pensar. O sea, eso cuando ustedes vean en física 120, después, cuando vean 120, van a ver también energía potencial asociada al campo eléctrico, al campo magnético y cosas así. O sea, o la energía que pueden tener circuitos y esas cosas. O sea, ahí también ustedes van a estudiar esto. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Ya, entonces, bueno, este es esto sería un pequeño ejemplo donde uno puede aplicar esto un poco lo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos resolver esto? Tenemos un bloque de masa m que va a descender desde este punto A por una pista circular
en esta sección circular aquí la fricción es despreciable. Bueno, antes de ver esto, ya se me olvidaba, antes de ver este ejemplo, yo les traía algunos ejemplitos aquí, y vamos a hacer esto un poco lento. Fíjense que esto es un sistema donde podemos tener las tres situaciones, ¿no? Voy a tener, aquí tengo un resorte, ¿no? Y tengo un resorte que está acoplado a una cierta masa y vamos a hacer la constante de resorte un poquito mayor. Ahí se ve, ¿no? O sea, lo voy a poner ahora lento para que veamos los gráficos, ¿no? Pero esto sería un resorte que está colgando y entonces, bueno, ¿qué energías tenemos aquí? Aquí tenemos las tres tipos de energía mecánica que habíamos visto. Aquí tenemos la energía potencial gravitatoria, porque estamos bajo la acción de la fuerza de gravedad, el cuerpo se está moviendo. Tenemos además energía cinética, porque hay movimiento, y además tenemos la energía potencial elástica asociada al resorte. Si pongo esto un poco lento para que veamos, y si estamos viendo los gráficos que están a la derecha, que serían cómo se va evolucionando esta energía, ahí se ve de manera bien clarita que la energía total está compuesta por una energía cinética que sería en verde, que es máxima justo cuando estamos, digamos, en el centro digamos, de la amplitud de movimiento esta, digamos, en el punto medio, y la energía cinética se hace cero en los extremos, tanto cuando estamos en el extremo digamos, más abajo, ahí en este punto, que justo ahora donde estamos, la energía cinética se hace cero, se detiene, y bueno, la energía gravitatoria siempre tiene una magnitud, porque, bueno, hay una cierta altura, yo pudiera, déjame ver si esto se puede mover o no, no sé si se puede mover, la altura, si se puede mover la altura, bueno, pero uno pudiera, por supuesto, que poner el nivel de altura, digamos, en el punto mínimo hasta donde llegue el cuerpo, y eso me daría que en ese punto tendríamos cero energía potencial gravitatoria. Pero como tenemos el punto de energía potencial, digamos, cero, un poquito más abajo, siempre hay una energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial elástica tenemos también, en un determinado momento, tenemos un máximo cuando estamos en los extremos, la elástica es la celeste, y tenemos un momento en que es cero, cuando es justo la energía potencial elástica es cero, esto está, la energía potencial elástica es cero cuando estamos justo en el punto medio, no sé por qué, está, bueno, aquí lo que se hace es un poco, llega a cero, claro, llega a cero y después comienza a aumentar, pero no me convence mucho, no me convence mucho que esta gráfica. Ya, entonces, bueno, y había otro ejemplito aquí de estos que era como bien entretenido, que era este es como bien sencillo, es más fácil de verlo, y es, digamos, cuando un skater está aquí haciendo esta pirueta aquí, vamos a suponer que no hay ningún tipo de roce, que es lo que estamos viendo, y por supuesto ahí en ese caso solamente tenemos energía cinética y tenemos energía potencial, y en todo momento, digamos, la suma, que sería la barra que está más a la derecha, ahí la suma sería cero. Si por alguna razón yo a esto le pongo algún tipo de roce, ya ahí voy a tener pérdidas, ¿no? Ya, entonces esto era más o menos alguna de las cositas que teníamos. Entonces, ¿qué ejemplo era el que queríamos ver, ¿no? ¿Qué ejemplo era el que queríamos ver? Tenemos ahora una masa que desciende y, por supuesto, inicialmente se deja caer, ¿no? Se deja caer. ¿Qué significa esto? Que la velocidad en este punto A va a ser cero. Hay un tramo aquí que tenemos una cierta fricción y después tenemos un resorte acá que se va a comprimir, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la energía con que llegue ahí, ¿no? Va a llegar si llega, bueno, todo va a depender de los datos. Si llega con una cierta energía mecánica, bueno, la energía cinética que va a traer es un poco, ya uno puede visualizar qué es lo que va a pasar. La energía mecánica inicial que va a traer, o la energía mecánica que va a traer,
o que le queda todavía aún, se va a transformar en una energía potencial elástica cuando lleguemos aquí al resorte este, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Bueno, si uno quiere hacer un diagrama de cómo, sin todavía ponerle número a esto, ¿no? O sin todavía, digamos, resolverlo de manera analítica, inicialmente yo tengo en el punto A, que sería en este punto A, yo tengo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué energía tengo? Bueno, pues tengo solamente energía potencial gravitatoria. En el punto B, aquí ya llegué al mínimo de energía de la altura, por lo tanto aquí la energía, ¿quién es? Aquí es pura energía cinética, o sea, o K, ¿no? Aquí tengo solamente K. Aquí tengo energía potencial eh, gravitatoria. Esto que tenía aquí era la velocidad. Esto que tengo aquí es la velocidad. O sea, la velocidad en A es 0. Por lo tanto, aquí lo que tengo es solamente energía potencial gravitatoria, ¿no? En este punto. Aquí tengo solamente energía potencial, perdón, energía cinética. Y entonces en este tramo voy si tengo un roce aquí, tengo un roce cinético mu, en este tramo de B a C voy a perder energía mecánica debido al roce, ¿no? Y después eventualmente voy a convertir esa energía mecánica en energía potencial elástica. Entonces, fíjense lo que, si yo quiero hacer esto de alguna manera gráficamente, de una manera visual para darnos cuenta, bueno, pues en A tengo toda mi energía potencial gravitatoria, que sería esta barra. En B, toda mi energía potencial gravitatoria se transformó en energía cinética. Después en C, que significa que en C, recuerden que estamos aquí, ya recorrimos este tramo de donde tenemos el roce, aquí hay un determinado roce un coeficiente de roce en este tramo. En C voy a tener menos energía cinética porque se perdió alguna. Bueno, cuánta se perdió depende de los números, pero se perdió alguna en función o debido al trabajo de la fuerza de roce. Y en D, finalmente, voy a tener una energía potencial elástica, que era toda la energía esta que yo traía, energía cinética, se transformó en energía potencial elástica y eventualmente cuando el cuerpo interactúa con el resorte, va a llegar el momento en que el resorte lo detiene completamente y ya no tiene energía cinética, ¿ok? Entonces, bueno, esto yo pienso que espero que les quede claro, ¿no? Entonces, si uno quiere desarrollar esto y encontrar aquí, bueno, de estas ecuaciones o de estos planteamientos que nosotros habíamos visto, bueno, que la energía en A va a ser igual a la energía en B, eso está claro. Ahí la energía cinética que tengo, perdón, la energía potencial gravitatoria en A se convierte en energía cinética que la tengo en B. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria en A va a ser igual a la energía cinética en B, ¿no? Y eso me da ya de aquí, digamos, pudiera calcular la energía cinética, que ya nosotros sabemos que eso da 2 raíz de 2GH. Pero no nos los piden, nosotros nos piden en realidad cuánto se comprime el resorte. Pero entonces fíjense que entonces tengo que toda la variación de la energía mecánica, ¿no? Va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y ese trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser el trabajo de la fuerza de roce. Y entonces uno puede eventualmente saber que la energía mecánica final, si solamente nos interesa, fíjense que tengo varios estadios aquí, pero a mí en realidad solo me interesa el punto A y el punto D, que es el final. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que la energía mecánica en D menos, que sería la energía mecánica final, menos la energía mecánica en A, va a ser igual a ¿quién? Al trabajo de las fuerzas no conservativas o al trabajo de la fuerza de roce, ¿ok? Esa es la ecuación que a mí me interesa. Entonces, de alguna manera yo llego a que, bueno, ¿cuál es la energía mecánica en D? En D solamente voy a tener energía potencial elástica y de aquí yo voy a llegar a esta ecuación, ¿no? Que la energía potencial elástica que hay en D, la energía mecánica en A es la energía potencial gravitatoria y esto va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce. Entonces, la energía U en D sería esto, la energía potencial elástica que tengo en el punto D sería un medio de K por delta, y ese delta sería
la compresión del resorte, ¿no? Lo que se comprime el resorte. Un medio de K por D cuadrado sería la energía mecánica final, y eso va a ser igual a la energía potencial gravitatoria que tenía en A, que sería mgh, y al trabajo de la fuerza de roce, que el trabajo de la fuerza de roce, como ya vimos, era menos, va a ser negativo, por lo tanto va a ser menos mg por mu por, bueno, esto le llaman, a toda esta distancia le llaman 2h, bueno, por razones que será para simplificar un poco esto. Y a todo esto, esta sería la distancia que recorre por ese tramo, ¿no? Y entonces, bueno, de aquí uno puede despejar esto y encontrar una expresión para delta, ¿no? Y que sería esto que está aquí. Entonces, simplemente agrupa términos aquí y pasa el 2 multiplicando y el K dividiendo y el delta sería esta raíz. Entonces, bueno, esta es una manera, digamos, bastante sencilla de resolver este problema, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Creo que, no sé, ¿alguna duda aquí? ¿Alguna duda con esto? ¿Algún otro comentario? Ok, entonces, si todo les queda claro, entonces vamos a pasar ahora los voy a separar en grupos y vamos a trabajar. Y entonces, bueno, vamos a resolver este problemita que es similar, no es tan difícil. Entonces, fíjense la situación que es. Si quieren, tírenle foto ahí a la pantalla. Y bueno, después recorten, digamos, esta imagen solamente y trabajen sobre ella, ¿no? Entonces, vamos a tener que inicialmente tenemos este bloque de masa 1 kilogramo que inicialmente, en el momento inicial, está comprimiendo este resorte. Inicialmente está comprimiendo el resorte, lo tiene 20 centímetros es la compresión, y ahí, bueno, ahí dan la constante elástica de ese resorte. Entonces, después se suelta, ¿no? La masa no está fija, digamos, no está atada al resorte, por lo tanto, vamos a suponer que es como lo tengo, le hice una fuerza, lo llevé hasta esa posición para hacerle la fuerza, hice un trabajo, pero lo llevé hasta esa posición y luego lo suelto. Y como no está atado al resorte, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, porque el resorte va a tratar de recuperar su valor, su largo natural, o sea, va a ejercer una fuerza y por ende va a hacer trabajo, o dicho de otra manera, la energía mecánica que estamos ahí de alguna manera almacenando, que sería una energía potencial elástica, se va a convertir en una energía cinética al mover el resorte. Pero ojo que lo estamos impulsando hacia arriba, por lo tanto va a haber también una energía potencial gravitatoria. Entonces, la idea es sencilla, la idea es elaboren los gráficos estos de energía que serían en 3 instantes, ¿no? Un instante que sería cuando el resorte está comprimido completamente, el instante inicial, después cuando el resorte alcanza el largo natural, y después cuando el resorte, o perdón, cuando la masa llega a la posición de altura máxima. Entonces sería cómo van evolucionando, hacer este gráfico de barra, cómo va evolucionando las energías en función de la posición que estamos. Entonces, bueno, ahí a partir de esos datos, calcular cuál sería la altura máxima que alcanza el bloque y cuál sería, eso también, la velocidad máxima que alcanza el bloque y en qué momento alcanza esa velocidad máxima. Es también para que piensen un poco en qué momento se adquiere esa velocidad máxima. Así que repito, tírenle foto a la pantalla y los voy a separar en grupos, los cuales ya pueden incorporarse.